El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy día martes 20 de junio vamos a tener un tema que vamos a estar tratando de aquí de largo, porque es un tema que nos trasciende a todos. Antes de presentar a los invitados, quisiéramos invitarles a que sintonicen el dial 940 en amplitud modulada, y también pueden vernos en audio y video en la página www.radiocce.com. También pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD en Play Store, y así también pueden escuchar los programas que se han venido dando a través de los micrófonos de Frecuencia Subversa en nuestro canal de YouTube. También visiten nuestro blogspot, igual frecuenciasubversa.blogspot.com. Y aquí tenemos a nuestro compañero Brian a los tiempos, quien nos va a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Bienvenidos, panas. ¿Qué tal, compas? Muy buenas tardes, subversos y subversas. Otra vez volviendo por aquí, por estos lares, viniendo de nuevo a presentar los programas de aquí de la Frecuencia Subversa. Hoy tenemos a dos compañeros que han estado en el tema relacionado con el tema de los transgénicos. Nos van a contar un poquito las dudas más importantes y las dudas más interesantes en tanto al que son de interés social referente al tema de los transgénicos. Nos acompaña el compa Javier Carrera de la red de Guardianes de las Semillas. No sé si nos saludas, compa.
Muchas gracias, saludos a todos y todas, desde aquí, desde las manos que siembran. Y también nos acompaña Alicia Franco, bióloga y docente. Un saludito, compa. Saludos a todos y a todas. Y nada, esperando poder ayudar un poco más a refrescar y a tener claridad sobre este tema. Bacanzazo, qué gusto tenerles aquí presentes detrás de estos micrófonos y además es un tema súper importante, súper de contingencia que todos debemos de estar atentos y hemos estado hablando sobre esto de la ley de semillas, intentando hablar un poco ya que en la hora que se nos es permitida tampoco es que hay como profundizar del todo, pero por ese motivo les tenemos aquí para que nos puedan así salpicar un poco así de lo que ustedes conocen, de lo que ustedes han vivido, de sus perspectivas. En el lado de Alicia, que seas así profesora, más aún tienes esa didáctica en ti mismo, igual esa energía, esa buena energía que se le siente. Y en este primer bloque, ¿qué es lo que quieren como conversar primero? Un poquito lo que sería tal vez plantearíamos el tema de empezar por el qué son los transgénicos, ¿no? De qué se trata un poquito, de qué se trata la transgénesis y cuáles son las implicaciones de la transgénesis en la agricultura. Bueno, básicamente un transgénico es un organismo que ha sido genéticamente modificado y que ha incorporado genes de otro organismo en su cuerpo, ¿no? En su organismo, para ser redundante. Entonces estamos hablando de una tecnología bastante compleja, cara, donde se va a necesitar, por ejemplo, si nosotros hablamos de un maíz BT, lo que estamos haciendo aquí es ponerle al maíz, ¿no es cierto?, un gen de un insecticida que vino de una bacteria. Entonces, es eso, es utilizar una tecnología bastante compleja para poder introducir este gen, ¿no es cierto?, en el maíz. Entonces ahora los bichos que atacan al maíz se mueren porque tienen que expresar ahora este gen que viene de esta bacteria que tiene esta toxina que los mata. Claro, igual también la transmisión de genes también puede ser de animales, ¿cierto? A productos agrícolas. Claro. O sea, generalmente lo que ocurre con esto es que nosotros necesitamos, en primer lugar, localizar el gen de interés, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, queremos frutillas que sean resistentes a las heladas, qué sé yo. Entonces vamos a utilizar peces del Ártico, por ejemplo. Entonces localizamos el gen de estos peces, ¿no es cierto? Y lo recortamos en un laboratorio con unas enzimas que se llaman replicasas, ¿no? Entonces luego este pedacito de gen, para poder insertarlo en el otro organismo, va a necesitar de un vector. Uh-huh. Este vector puede ser un virus, ¿ya? Se utilizan los virus porque son organismos que tienen ARN, entonces tienen una manera más fácil de replicar de poder pegar estos segmentos en el organismo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces lo que se hace es poner el vector en el organismo y hacer que se mezcle el ADN. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, Javier, no sé si es que tal vez nos acompañas igual un poquito, ¿cuáles son las implicaciones sociales de los transgénicos? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería comentarles esta noticia que llegó de que gracias a las investigaciones que hicieron con el satélite Pegaso, uh-huh, próximo año vamos a enviar una misión tripulada el Ecuador a Marte, la primera de la historia humana. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Nadie se creyó, ¿no es cierto? Ningún oyente se creyó una cosa así. Nunca nos creíamos una cosa así. ¿Por qué? Porque sabemos que no contamos pues con la ciencia, la tecnología y el dinero para hacer una cosa así. Sin embargo, cuando dijeron los asambleístas que vamos a hacer investigación con transgénicos, que vamos a tener cultivos que son 4 veces más productivos, hubo gente que sí se lo creyó. Es casi como que nos venden humo, algo así. Algo así, sí. Lo mismo cuando los españoles llegaron con sus vidriecitos a cambiarlos por oro, ¿no es cierto? Es muy parecida la situación, porque en realidad nosotros no contamos con la ciencia para desarrollar transgénicos. Mucha de esta ciencia que necesitaríamos y quisiéramos desarrollarlos, en realidad está protegida por patentes.
Porque en los últimos los 30 derechos años de de desarrollo de autor. transgénicos, claro, eso está en posesión de las empresas, y esa es la primera cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de una tecnología, como dijo Alicia, muy cara, complicada, que implica un gran desarrollo científico y tecnológico y dinero que nosotros no tenemos y que además está protegido por patentes. Ahora, ya ha habido experimentos tratando de aumentar la productividad y todos han fracasado. Que los transgénicos son más productivos es una mentira. Yo reto a quien ha dicho eso, Claro, que es lo como que la defienda. primera mentira que se Claro, pone que lo defienda con un estudio científico que lo demuestre, porque sé que no lo hay. En cambio, hay estudios científicos y casos reales donde podemos ver. Y quisiera mencionar uno concreto, ¿no? En el año 2010 se introdujo el algodón transgénico en el departamento de Córdoba, gracias a la presión de un gran algodonero que era asambleísta de la República de Colombia, y logró el ingreso de los transgénicos de esa región. Y bueno, pues en el año anterior a la introducción, en el año 2010, se producía por hectárea alrededor de 2.000 toneladas por hectárea, kilogramos por hectárea. Estábamos en esa la producción normal en la zona, sí, 2.000 kilogramos por hectárea. Y un año después, con los transgénicos ingresados, la productividad bajó a 1.400 kilogramos por hectárea. Se calcula que 14.000 empresas de todo tamaño algodoneras del departamento de Córdoba quebraron, incluyendo la del asambleísta, quien ahora encabeza la protesta para sacar a Monsanto de Colombia. Y lo grave es que estos campesinos del departamento de Córdoba ya no encuentran otros tipos de semilla. Toda la semilla que hay disponible en los almacenes es del transgénico de Monsanto. Y hablamos de 10 años para acá, o sea, de... Claro, desde... esto pasó que en el 2010, 2011, 2012 es cuando ocurrió esto. El caso está bien documentado y es conocido por las autoridades agrarias del Ecuador. Yo he conversado de esto con ellos y ellos saben que esto pasó. Pero como siempre dicen, es que es un caso aislado. El problema es que no hay otros casos que podamos ver. En Indonesia el drama fue tan grave que implicó protestas sociales, muertos en las calles hasta que Monsanto salió del país. Y cuando salió del país, posteriormente tuvo un juicio en la corte de Florida en Estados Unidos, donde le impusieron una multa de miles de millones de dólares porque se demostró que Monsanto había sobornado a Raimundo y todo el mundo en el gobierno de Indonesia para poder meter su programa de semilla transgénica. Respecto a los riesgos, me decías tú, hay varios, ¿no? El uno más directo es la contaminación. Entonces, la experimentación transgénica se hace en campos de cultivo, no se hace en un vaso, ¿cómo es? Una placa Petri. Se hace en realidad en campos. ¿Cómo vamos a impedir que eso escape de ahí? Imagínate que se ha comprobado que el polen del maíz puede llegar a 200 kilómetros de distancia. ¿Qué van a poner? Claro, van a poner una cúpula, que no se puede impedir. México, donde se ha hecho experimentación con transgénicos, ya tiene muchos de sus estados completamente contaminados. Eso significa que, o sea, la contaminación además se da con maíz que no es apto para el consumo humano. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, no es que nos venden transgénicos y nos comemos, porque las empresas saben lo peligroso que es y no está destinado el transgénico al consumo humano directo. La razón por la que se siembra transgénico, la principal razón en el mundo hoy en día, es para alimento para animales, ganado y aves principalmente, y chanchos también en tercer lugar. Entonces por eso sembraron en México campos experimentales de maíz que era no para consumo humano, sino para la industria avícola, ¿no es cierto? Pero ahora tú vas a un mercado en México donde doña Zoilita, sí, compras un maíz tradicional, ancestral, y no ignoras completamente que adentro ya está contaminado, con un gen de maíz no apto para consumo. Y eso tiene implicaciones tremendas para la salud que podemos conversar después. Sí, yo también estuve tratando de buscar información, a ver si es que existían como es este incremento en la tal producción de la que hablan, ¿no? Leí en el Telégrafo estas declaraciones de César Pacimiño, que decía que hay cultivos que son 12% más productivos. Sin embargo, o sea, me gustaría que me muestre la investigación porque no encontré. De hecho, encontré uno donde muestra un montón de ejemplos en Estados Unidos y Canadá, donde igual, o sea, con soya transgénica, los cultivos decrecen en un 6, 7%, 11, 20%. ¿no? Y de hecho las plantas tienen alteraciones en la raíz, se les pudre la raíz, son plantas más débiles. Entonces, eso, o sea, de hecho hay mucha información. Yo quisiera más bien hacer un llamado a la gente a que busque información. Sí, tú, Javier, también nos comentabas en este momento de que no es por consumo directo de estos alimentos llenos de transgénicos. ¿Cuáles son las otras formas de daños a la salud en los cuales intervienen los transgénicos? Porque conocemos que son muy amplios, ¿no?
Bueno, primero debemos estar muy conscientes de que a pesar de que se ha investigado en un montón de plantas, solo hay 5 cultivos que han sido liberados para la siembra y comercialización. Y son el arroz, el maíz, la soya, el algodón y la colza o canola, que es un pariente de nuestro nabo de Chacra. Perdón, es decir, los otros alimentos siguen en investigaciones y siguen con derechos de autoría. Sí, tienen patente y todo, pero no se permite que se vendan porque son demasiado peligrosos para la salud. Estos otros se supone que no son tan peligrosos para la salud y se ha permitido que sean sembrados, ¿no es cierto? Pero como te digo, salvo la soya, que a veces sí se consume directamente como aceite de soya, por ejemplo, o los snacks de soya que no deberíamos comer, el resto de estas plantas en realidad no se consumen directamente. Como te digo, el maíz principalmente va a alimento de ganado o van a la industria. Entonces, a través de procesamiento industrial se transforman y llegan hasta nosotros. Sin embargo, hay afectaciones a la salud. Hace 10 años no había casi estudios, porque hoy en día realmente quien paga los estudios investigativos son las empresas. Así es como está armado, ¿no es cierto? Pero ahora hay un buen número de estudios independientes y aquí yo tengo algunos efectos que se han demostrado de daños a la salud. Todo esto está sustentado con bibliografía y ya les voy a indicar. Hay un artículo que se llama Los transgénicos en debate, que lo pueden ver en www.alpachasky.com. Alpachasky se escribe ALLPACHISK. Igual para los compas radioescuchas podremos este link, estas bibliografías de todo lo que se trata aquí en el programa, podemos subirlo a la cuenta de Facebook de Frecuencia Subversa. Muchas gracias. Entonces, ¿qué efectos se han descubierto? Aquí cito nada más algunos porque hay otros. Cambios en la composición sanguínea, reducción en plaquetas, alteración del esperma y color de los testículos, alteración del ADN del embrión, alargamiento del intestino delgado y mutación de las células intestinales, cambios estructurales de alteración genética en el hígado, alteración del sistema inmunológico. Todo esto en ratas de laboratorio. Es un montón y hay más. Ahora, la cuestión es que también se demostró que las alteraciones genéticas pueden permanecer ocultas y aparecer recién en la 3ª generación. Entonces, eso nos lleva a nosotros a un principio constitucional que tiene el Ecuador, que es importantísimo. Se llama el principio precautorio, principio de precaución. Cuando algo es de alto riesgo, no se debe utilizar. Si estamos en la duda, la respuesta es no usar hasta que se demuestre completamente que no es dañino. Si es que esto es así como acabo de leer y así lo demuestra la ciencia, quiere decir que hasta nosotros no ver en la 3ª generación de usuarios humanos que no hay daños, no deberíamos usar. O sea que yo tengo que ver que mis nietos cuando lleguen a la edad adulta no tienen los testículos azules, que es lo que les pasó a las ratas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el principio precautorio que nos protege en el Ecuador hace que la investigación en esto, que es de alto riesgo, no sea posible en realidad de acuerdo a nuestra propia Constitución. Y ese es solo uno de los casos en los cuales esta nueva ley de semillas atenta contra la Constitución de la República. Claro, es casi como patentarle por poco a algo que es como inalienable de toda la humanidad, es decir, y como tú dices, es algo que debería ser mucho más minucioso para que se aplique. Algo conversábamos también, esta parafernalia que vino de la ONU el año anterior propone acabar con el hambre mundial, como bueno, casi siempre creo que hacen eso, pero ahora es como proponen que se acabe a través de la agricultura y no hay una posición con respecto a los transgénicos. Me huele como que ellos también como que van en esta oleada de querer acabar el hambre mundial con transgénicos y lo vemos así casi como hacer peor en vez de ayudar, ¿no? No sé si es que pueden opinar algo de eso. Bueno, yo es chistoso, recién tuve una conversación con varios colegas biólogos y ellos me decían, pero claro, si los transgénicos tienen este golden rice. Entonces yo justo le preguntaba a Javier sobre ese tema, capaz él nos puede contar mejor. El arroz dorado. Sí, pero creo que, me gustaría hablar un poco del tema investigativo, ¿no? Yo creo que hay un poco que separar las cosas, más o menos desde el 2010 cuando empezó este debate. Yo me acuerdo haber ido a un montón de debates organizados por el CENESID, donde básicamente todos eran a favor de los transgénicos y solo una persona en contra. Y me parece que es súper loco como antes, mejor dicho, al inicio del debate se hablaba el tema de transgénicos, sí para la investigación, pero solo para el tema de la insulina o para el tema de la biorremediación. Y de pronto acá
empezaron a cambiar el discurso. Nosotros siempre nos mantuvimos respaldando el tema de las semillas, hasta que ¡pum!, tenemos el tema de investigación en semillas, ¿no? Entonces, eso me gustaría mencionar también. Respecto al arroz dorado, a ver, ¿qué pasó? Que en realidad el problema del hambre, tenemos suficiente comida en el mundo para dar de comer al doble de la humanidad. Está mal distribuida. Segundo, antes de la agricultura industrial, la mayor parte del planeta tenía completa seguridad alimentaria a nivel local. Entonces, caso Asia, que es donde va el arroz dorado, los productores asiáticos tenían 200, 300 especies de plantas comestibles en sus fincas, además del arroz. Hoy en día solo tienen arroz. Igual que nos pasa acá en Ecuador, todos venden el arroz barato para poder comprar fideo, igual que acá, o cualquier cosita, ¿no es cierto? Por eso están desnutridos. Entonces, en 30 años de transgénicos, con todo el dinero y el poder científico que tienen, lo único que han podido producir desde la industria es un arroz con provitamina A. ¿Por qué digo con provitamina A? Porque no existe vitamina A en los vegetales. Lo que existe es provitamina A, algo que los cuerpos, especialmente la raza blanca, pueden transformar en vitamina A. Si comen la suficiente cantidad de provitamina A, se transforma en vitamina A. Entonces, pero los asiáticos tienen deficiencia de hierro, calcio, magnesio, todo. Lo único que les van a dar es vitamina A y mantener un sistema alimentario que les ha llevado a ese tremendo empobrecimiento. Entonces, no nos podemos dejar engañar. ¿Hacia dónde va el transgénico? ¿Por qué quieren sembrar transgénicos? En realidad, si no hay productividad, ¿por qué les interesa? La cuestión es que hay una reducción de costos para los grandes productores. Concretamente lo que pasa es esto: se siembra, por ejemplo, el maíz que es resistente al glifosato. El glifosato es un herbicida poderosísimo que afecta mucho a la salud humana. Entonces se siembra, digamos, maíz con este transgénico. Y luego en avioneta se fumiga con el glifosato que pertenece a la misma empresa, Monsanto, los que vendieron las semillas, ¿no es cierto? Y tú, con una persona, un trabajador agrícola, el piloto de la avioneta, has fumigado miles de hectáreas. Imagínate la reducción en costo que eso es, porque hay que indicar que el deshierve es el costo más grande en la producción agrícola. Y eso es reemplazado por técnicos que miden la cantidad específica, ya no se necesita. Sí, y el piloto. El piloto, ¿no es cierto? Pero esto solo funciona, ojo, solo funciona en grandes superficies. Entonces lo que pensamos es que esto se va a aplicar, por ejemplo, en los ríos, en la zona de Mocache. Van a tratar toda esa zona que son miles de hectáreas como si fuera una sola gran hacienda mediante contratos de agricultura, ¿sí? Parte de lo que ya está haciendo el MAG, porque ahora se llama otra vez MAG, la Ministerio de Agricultura, está haciendo el programa Minga por el agro, algo así, que se trata de meterles a los campesinos en agricultura por contrato con grandes empresas. Ahí se hace una sola gran superficie y un piloto puede fumigar miles de hectáreas, reducir los costos de producción. Eso es el interés económico. ¿En qué beneficia esto a la empresa, a Monsanto? Pues en la venta del herbicida, porque ellos, en la venta de la semilla no es ni el 10% del negocio para Monsanto. Realmente el negocio es la venta del herbicida que está asociado. Y aquí quiero contarles un caso que es real en Argentina. La compañía Bayer, no me acuerdo en qué año, que está ahora fusionándose con Monsanto, pero recientemente la compañía Bayer anunció que el gran despunte en sus ventas que tuvieron ese año se debía a la venta de fungicidas, especialmente en Argentina, en el cono sur, porque resulta que la soya transgénica de Bayer, la soya transgénica en general, es débil a la roya de la soya. Entonces, ¿me entienden? Vendieron una semilla, probablemente a sabiendas de que era débil para un hongo, que luego le cayó a toda la soya, y se hicieron ricos vendiendo el fungicida que venía asociado. Entonces ahí nosotros decimos, por favor, o sea, eso es casi un asalto a mano armada a los campesinos, incluso a los grandes empresarios. De ese nivel es de lo que estamos hablando. Claro, sobre todo en el tema de que, o sea, si bien el uso del glifosato ya se ha introducido al país hace algunos años, este tema de las semillas transgénicas demanda una mayor cantidad de glifosato, ¿no es cierto? Y de pesticidas, y que además retroalimenta, como mencionabas, de que la misma empresa que te vende las semillas, la misma empresa que te vende las semillas con deficiencia, es la misma empresa que te vende el plaguicida para estas semillas. Sí, o sea, hay que mencionar que primero el glifosato es una molécula mutagénica. Eso quiere decir que va a actuar también en las siguientes generaciones, ¿no? Y lo que primero a mí me sorprende es cómo investigadores ecuatorianos fueron los que estuvieron hablando del glifosato un montón de tiempo con el tema de las fumigaciones en la frontera, y ahora son los mismos que paradójicamente están impulsando todo el tema de los transgénicos. Y sí, o sea, el 88%, si es que no me falla la memoria,
de los cultivos transgénicos utilizan Roundup Ready, ¿no es cierto? Entonces, sí, las cifras exactas del año pasado, y esto no es Greenpeace quien lo dice, es la misma industria, es la evaluación de la industria, nos dice que el 47% de la superficie en el mundo sembrada con transgénicos es resistente a herbicidas, o sea, para vender el herbicida. El 12% son plantas insecticidas, que incorporan genes que hacen que sean venenosas para los insectos, y el 41% restante es una combinación de plantas, o sea, son insecticidas y resistentes al glifosato. Si hacen la suma, si suman la resta, ya llegamos al 100%. No hay transgénicos que combatan la sequía, que sean más productivos, que tengan algo aparte de esto. O sea, solamente ser la planta en sí insecticida, ser la planta herbicida o ser las dos cosas. Entonces, todo esto está relacionado a las industrias. Entonces, lo que a mí me molesta es que tratan de hacernos ver a quienes estamos defendiendo la vida como si fuéramos oscurantistas, religiosos, reaccionarios. Y en realidad, del lado de ellos, yo no escucho más que discursos dignos de una novela de ciencia ficción. No veo datos, jamás. Y en quienes están defendiendo la vida en contra de los transgénicos, ahí sí veo datos científicos, duros, fuertes. Demostraciones como lo de Córdoba en Colombia, como lo de Argentina, donde la miseria en la salud es algo impresionante, ¿no? Entonces, ¿quién está ejerciendo realmente un discurso romántico y para qué? Es una cosa que tenemos que evaluar con cuidado. Sí, súper importante. Igual los datos que nos has podido traer, Javier Bacanzazo, aquí, para no manejarse, como tú dices, entre subjetividades, sino poder realmente ponerse en contra y poder decir, yo estoy en contra de esto porque realmente es algo súper perjudicial, como lo hemos podido evaluar aquí con estos datos que nos han podido ilustrar un poquito aquí en este primer bloque. Y para todos los que nos están escuchando, quédense porque vamos a hablar estos dos siguientes bloques de este impacto grande y con muchas entradas que tiene el ingreso de los transgénicos en el país, algo que vemos que no es como aislado, sino que viene ligado completamente a las industrias, a las políticas económicas que están detrás, y los mayores perjudicados aquí son los campesinos, como veíamos desde el programa. Reiterar nuestra solidaridad a todos los movimientos campesinos que se están levantando también contra de esto, en contra de la minería, en contra de todas estas situaciones que desde el Estado, desde las empresas, desde el sector privado intentan arrasar con esa vida en comunidad, con esos territorios que aún se mantienen por fuera de las lógicas de la ciudad y de tales, ¿no? Con esto vamos al segundo corte musical, porque entramos escuchando Botrox Atrox. Con este segundo corte musical pasamos directamente a los comerciales. Vamos a escuchar La Rebelión de los Barrios de nuestro pana Supa y de la Nunca y Zulu. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Conglomerado de sonidos establecidos en las pautas del hip hop. RS, realidad, no muertos vivos de la sociedad, con su modernidad y su supuesto progreso. Nosotros traemos el regreso de los antagonistas del sistema. RS suena, resuena y quema con fuego piroclástico en versión vocablo. Rimas que uso y rapto del vocabulario yo, el supa y callampa lunático, en el espacio de este uso horario equinoccial. Quito, la tierra del sol recto, frecuencia de lo perfecto. Tú ya conoces nuestro color, en realidad Zawida, Miski Flavor. Sur, urbanidad ecléctica. No dependo del resto, represento a mis ancestros, Yachak maestros. Llegamos sin pretextos, desde abajo, escalando los puestos. Lucha continua, apunta quinoa. New World Order se avecina, bombardeo informático a la vuelta de la esquina. Pilas con lo que se aproxima, no me quedo perplejo, no me dejo lavar el mate. 5%, damos el contraataque. Viento, fuego, bosque, montaña. Viento, fuego, bosque, montaña. Viento, fuego, bosque, montaña. Hip hop medicina, mi letra no te engaña. Viento, fuego, bosque, montaña. Pásame la caña que quiero irme de pesca. De hip hop sonidos todos los días que me resta. Hip hop protesta, métetelo en la testa. Despierta de la funesta siesta, extractivismo que apesta. Este runa se
manifiesta. Sacha cuna del planeta y el centro sienten la emergencia. Hip hop resistencia, prefiero la elocuencia a la violencia, pero es momento de desatar demencia. Listos para el combate, que mi hip hop te desbarate. La sapiencia de mi pueblo no entra en debate. Pseudo líder ejecutivo, aproximate para destrozarte tu sonrisa, colgate. Que esto se desate, que mi hip hop te desbarate. Yo, viento, fuego, bosque, montaña. Hip hop medicina, mi letra no te engaña. Yo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto-juvenil Rumiñahui, banda municipal de Rumiñahui, ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la banda 24 de mayo. Las fiestas sanpedrinas en Tito. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 25 de junio, entrada libre. No te lo puedes perder. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí conversando sobre el impacto tanto social como en la salud que tiene el ingreso de las semillas transgénicas y transgénicos alimentos que están ingresando al país en este momento coyuntural.
Estamos aquí con nuestros invitados Javier Carrera y Alicia Franco. En este segundo bloque vamos a conversar sobre este tema tan controversial que podríamos verlo, que es la inconstitucionalidad que se presenta al existir esta ley de semillas, al proponer así como desde ese constitucionalismo garantista cosas que después en la práctica no se cumplen de todo. Alicia. Bueno, a mí lo que más me molesta con este tema es que, o sea, el gobierno se ha caracterizado por hacer casi todo inconstitucionalmente, ¿no? O sea, como que la Constitución ha sido el papel higiénico más utilizado en estos 10 años. Entonces, me estaba acordando que, por ejemplo, no me acuerdo exactamente si fueron 3 o 4 años, pero ya el Ministerio de Ambiente, que es la autoridad que tiene que regular supuestamente que no se den daños a la naturaleza, fueron los mismos que publicitaban esta cuña del maíz transgénico. No sé si se acuerdan, así era del choclo transgénico que se encontraba con otro choclo y le decía, ¿qué más? Vete, había decaído, todo mal. En cambio yo estoy fuerte, mira, me estoy transgénico, soy bueno, ni sé qué. Y Súper esto era, demagógico. claro, demagógico y completamente inconstitucional. Entonces, yo diría que por supuesto que este tema es inconstitucional ahora también, ¿no? Claro, desde todos lados, en el anterior programa que hablábamos de transgénicos, nuestro pana Sinchi nos decía que cuántos tipos de maíz existen aquí en toda Latinoamérica, y solo con eso podrías pasar meses y años comiendo diferentes tipos de maíces y derivados, y entonces eso también como que se va como acabando, no sé, eso vamos a hablar después en un tercer bloque. ¿Y tú qué opinas de esta inconstitucionalidad que se da de forma cara dura desde el Estado, desde sus posturas? Yo, ahora que volvió el Bucaram, ¿cierto, no? Chuta, yo dejé sangre en la calle para sacarle a Bucaram. Y al igual que muchos ecuatorianos y ecuatorianas, estuve ahí en pie de lucha durante 15 años para cambiar este país. Y cuando llegó este gobierno al poder, pensamos que habíamos llegado a ese punto, ¿no? Y se hizo una nueva carta magna llena de imprecisiones, pero muy bonita. Es el papel higiénico más bonito que existe en el mundo. Más retórico y bien. Y la cuestión es que yo sí creo que deberíamos defenderla, porque hay cosas ahí que son valiosísimas. Entre ellas el artículo 401 que quiero leerles ahorita. Lo que dice el artículo 401 es: se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Esa es la primera parte del artículo. Entonces, excepcionalmente, no he abierto el diccionario, pero yo entiendo que significa muy de vez en cuando, así, en casos extraordinarios, ¿no es cierto? Y debidamente fundamentado, para mí significa que tiene que haber estudios científicos, ¿no es cierto? Bueno, lo que Rafael Correa hizo es poner que básicamente ahora siempre que sea por investigación, no excepcionalmente, sino cada que alguien diga quiero investigar, pueden entrar. No hay que fundamentar caso por caso, que en cambio es lo que la Constitución exige. Y segundo, su fundamentación del expresidente Correa fueron 8 líneas en un veto presidencial, donde dijo básicamente, yo creo que es importante para investigar esto. Esa fue toda la fundamentación. Entonces eso es inconstitucional, directamente. O sea, se creó la ley y el veto a través de un proceso inconstitucional. Además, los abogados ya nos han dicho que la Asamblea no siguió el proceso que debía haber seguido para esto. Bueno, la otra parte dice, el mismo artículo, el Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Y finaliza diciendo, y esto es importantísimo, se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. ¿Sí? Se prohíbe la aplicación de biotecnologías experimentales. Entonces, ¿cómo es que van a hacer investigación si está prohibido en la Constitución? Y además ya hemos demostrado en todo lado que son riesgosas. Entonces, eso hace que lo que tenemos ahorita es una ley que está totalmente en contra de la Constitución. Y el hecho de que otras también lo estén, como suelos, agua en algunos puntos, no quiere decir que debamos encogernos de hombros y decir, ya bueno, entonces es normal, la Constitución no sirve para nada. Porque si la Constitución no sirve para nada, entonces el Estado ecuatoriano no existe. No es un Estado. Porque nosotros somos un Estado constitucional de derechos.
Sí, entonces si la Constitución no se respeta, el Estado ecuatoriano no existe o no debe ser respetado. Y no estoy haciendo un llamado a que no lo respetemos, simplemente al contrario, deberíamos nosotros como ciudadanos hacer algo para que esto sí sea. Es decir, ¿crees que por ese lado esa inconstitucionalidad pueda resultar de alguna manera, no sé si es que es mucha ingenuidad de mi parte, o sea, como revertir esa nota, ese proceso, esa intromisión de los transgénicos, de las semillas? ¿Crees que en algún momento...? Por supuesto hay que revertirlo. A eso van los movimientos sociales, a las demandas de inconstitucionalidad. Y si es que no nos hacen caso, es que están siendo inconstitucionales, aún la más. Corte, y entonces seguiremos luchando. La cuestión que ellos, yo creo que algunos industriales sí se temen y tienen que estar seguros de que así va a ser, es que la resistencia social en la mayor parte del mundo ha sido enorme e interminable. Monsanto salió con el rabo entre las piernas de Inglaterra. No porque el Estado inglés haya hecho algo contra Monsanto, al contrario, el Estado inglés les protegía. Pero la gente llegó al extremo de ir a las 3 de la madrugada con bidones de gasolina a quemar los campos de cultivo. Y sí, ingleses e inglesas fueron presos por esto, porque es ilegal. Pero a la final la empresa evaluó el costo social, político y económico y dijeron, esto no es viable, la resistencia es demasiado grande, y salieron. O sea, como salieron de Indonesia también en medio de protestas donde hubo muertos en las calles para sacar a Monsanto. Entonces de eso estamos hablando. Y no lo digo yo soy una persona muy pacífica, yo no estoy a favor de ningún tipo de violencia en realidad, pero yo me temo que en realidad la resistencia en muchos casos va a llegar a extremos bastante fuertes cuando la gente se dé cuenta, si pasa algo como lo que pasó en Colombia, que la productividad baje de 2.000 kilogramos por hectárea a 1.400, ¿qué van a hacer los montubios? ¿Qué van a hacer? ¿Van a quedarse sentados ahí diciendo, oh, qué pena, pasó esto y no podemos hacer nada? Yo no creo. Yo creo que están yendo hacia un enfrentamiento con la sociedad, y eso en un Estado que está tratando de fomentar el diálogo, que es lo que nos ha dicho nuestro actual presidente Lenín Moreno. Esto no tiene sentido. Yo creo realmente que tienen que sentarse y evaluar qué es lo que realmente están buscando para el país y a quién beneficia. Yo veo cuando hablan a favor de los transgénicos, veo periodistas adoctrinados, unos pocos, veo científicos que esperan ganar dinero con esto y veo empresarios atrás que también esperan ganar dinero con esto. Es un puñado. Yo les digo que la resistencia es tan grande que incluso el sector bananero está preocupado. ¿Por qué? Porque ya se está investigando ilegalmente en Espol desde hace 10 años banano transgénico. Y ellos ya han recibido advertencias desde el mercado europeo, que es nuestro mercado más importante para el banano orgánico, que cubre grandes superficies en Ecuador, de que eso va a poner en riesgo la capacidad de exportación del Ecuador hacia la Unión Europea. Entonces hay sectores preocupados, hay todos, hay en todo lado. Es realmente un puñado de personas que tienen el interés de impulsar esto en el país. Es decir, ¿crees tú como docente que la falencia debe ser como tal vez que nunca estuvimos como muy conscientes del tema desde las escuelas, o crees que se puede generar como un proceso de educación así como desde esas bases súper como de pequeña edad, para generar conciencia sobre la importancia así de nuestros productos? ¿Crees que sea tal vez esa la manera? Porque de una u otra manera las industrias siempre van a estar ahí como viendo por el lado de meter la puñalada, entonces creo que esta lucha también viene como para largo. Por supuesto, o sea, yo creo que la sociedad establecida ahora tiene miedo a la palabra diversidad, pero nosotros somos un país megadiverso y eso es principalmente lo que yo creo que tenemos que defender. Yo me he dado cuenta como docente, como profesora de niños, que cuando tú más les cuentas, les muestras sobre las plantas, los animales, o sea, es para ellos todo un mundo nuevo, les encanta. Ahora también hay que decir ciertas cosas, y yo siempre he creído que el tema de transgénicos en el Ecuador ha sido como bien de mano negra, ¿no? Por ejemplo, nosotros como profesores generalmente tenemos que recibir capacitaciones. Entonces, cierta universidad convocó a capacitaciones sobre biotecnología escolar. En esta capacitación, básicamente era un adoctrinamiento pro-transgénico, ¿no? Esto pasó el año pasado. Entonces, primero yo quisiera hacer un llamado, ¿no es cierto?, a todos estos movimientos que hacen cosas tan chéveres. Yo, por ejemplo, cuando descubrí la permacultura, también descubrí un mundo nuevo, ¿no? Yo creo que tener una postura antitransgénicos es tener una postura hacia la vida. Yo, por ejemplo, como bióloga no estoy en contra de la investigación, nada que ver. De hecho, creo que la agroecología es una herramienta increíble, que creo que esa sí nos puede sacar del hambre mundial, por ejemplo.
Entonces hay que reformar muchas cosas, pero los pensums mismos de la escuela, del colegio, que son regulados por el Ministerio de Ambiente, tienden mucho a llevarnos a esa línea del sí al monocultivo, al desarrollo y Entonces en realidad hablar de transgénicos es hablar de un tema más complejo, es replantearnos en sí mismos hacia dónde vamos como país, en muchos otros temas, ¿no? Claro, sí, súper importante tener así como esa perspectiva de ver también cómo lo ambiental está ligado con lo educacional o algo, o por ahí debe ir como la nota en la que debemos trabajar. Igual creo que, como tú dices, la permacultura, la agroecología, que se pueda socializar más, tal vez desde lo educativo, como que hay que tener ciertos privilegios para entrar a colegios que se abren como de brazos a eso. Supongo que en lo fiscal es como mundos. O sea, no deberían. Yo creo que una huerta en un colegio es la cosa más fácil que puede tener. No es costosa para nada y es una herramienta donde los niños pueden aprender un montón de cosas, no solo sobre plantas y animales. Ahí pueden aprender matemáticas, física. O sea, súper lúdico, ¿no? Es una tremenda herramienta. No se me hubiera ocurrido, es que ya me dices matemática y ya me bloqueo, no mentira. Sí, de hecho en el colegio la profe de matemáticas lo usa. ¿Cuántas semillas se siembran? ¿Cuántos rábanos salen? Es magnífico. Chévere, con esto vamos al tercer corte musical en esa carpeta que dice frecuencia. Ahí está un temita que dice seguiremos luchando. Esto es de A-Truth. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos conversando con Alicia Franco y con Javier Carrera a través de estos dos bloques que hemos pasado sobre el impacto de las semillas transgénicas en el ingreso de estos mismos transgénicos al país y también sobre la inconstitucionalidad que hay detrás de este contexto, ¿no? En este tercer bloque vamos a hablar un poco sobre la ley de semillas y también sobre el colectivo al que pertenece Javier, que es de la red de guardianes de semillas, que ya hemos citado en varios lugares, el trabajo que realizan, súper bacán, y no hemos estado hablando tampoco de forma aislada de esto porque queremos también invitarles a un plantón que nos va a dar más detalles, Javier. Muy bien, muchas gracias. Empecemos con la ley de semillas. Leyes de semillas se han ido creando en los países de América Latina en los últimos años, en todos. Y son leyes que apuntan evidentemente al ingreso de transgénicos y también al control absoluto del Estado sobre la semilla. O sea, esto es algo que surgió en el año 91 con un encuentro mundial donde los países firmantes se comprometieron a tener sistemas de certificación estrictos en cada país para que solamente circule en los países semilla que esté aprobada por el Estado.
Entonces es grave, ¿no? Porque en Francia, donde se aplicó eso, por ejemplo, en poco tiempo se descubrió que el 95% de las semillas que se probaban para para la circulación eran híbridos comerciales y transgénicos. Entonces, Ecuador no firmó ese acuerdo, así que no tenemos por qué seguir ese tratado internacional. Sin embargo, acá ha habido muchos intentos de que se alinee con eso. Y en julio del año pasado nuevamente circuló una versión de la ley de semillas que estaba en trabajo, donde se volvía a tratar de imponer la certificación obligatoria para las semillas. Eso significa que tú no podrías vender, intercambiar, regalar semilla que no esté aprobada desde el Estado. Entonces, los movimientos sociales nos pusimos en pie de lucha y logramos que se modifiquen algunos textos en la ley de manera que ahora el Estado garantiza la libertad de circulación de las semillas, y para la semilla no convencional, que es la no industrial, asegura que se puede comercializar libremente. Sin embargo, el problema es que hay todavía artículos muy contradictorios en la ley tal como se aprobó. Es decir, en un lado nos dicen van a poder comercializar libremente en espacios que no sean tiendas agrícolas, por ejemplo, pero luego en otra nos dice toda semilla en el país tendrá que cumplir parámetros de fitosanitarios establecidos por la autoridad agraria. Y esas dos cosas no pueden caber en el mismo espacio, o es lo uno o es lo otro. Entonces todavía queda bastante por hacer en el tema de mejorar esta ley si es que se queda, porque también algunos colectivos piensan que simplemente hay que demandar la inconstitucionalidad y la reforma total de la ley. Eso es en cuanto al tema de la ley. Es decir, que tenemos una puerta abierta para poder seguir trabajando los ecuatorianos y las ecuatorianas con semillas, pero la puerta no está del todo abierta porque hay la posibilidad de que que nos cierren en cualquier momento con cualquier pretexto de cosas que están contenidas en la misma ley. Pues no es color de rosa el asunto. Y claro, el veto presidencial empeora muchísimo la situación porque ahora permite el ingreso de transgénicos con fines de investigación. Es verdad que nosotros ya estamos comiendo alimentos transgénicos, sin embargo el etiquetado es obligatorio. Ustedes van a ver productos que en supermercados que miran el paquete y dice que contiene transgénicos. Sin embargo, no todos lo están etiquetando. O sea, por ejemplo, siendo el 90% de la soya en el mundo transgénica, cualquier alimento que contenga soya en cualquier forma debería llevar un certificado de que no es transgénico, un certificado otorgado por tercera parte. Si no lo tiene, debemos asumir que tiene transgénicos, aunque no lo diga. Por ejemplo, hay atunes, sardinas que están en aceite de soya que no dice esto contiene transgénicos y probablemente lo tengan, a no ser que puedan demostrar lo contrario. Eso en cuanto a los temas legales. La cosa ahora es que no siga aumentando, que nosotros ejerzamos como consumidores nuestro poder de decisión y no consumamos las cosas que contienen transgénicos. Es muy importante. Claro, intentar apuntar a consumir también así lo que veamos, o sea, sepamos de dónde viene. Mejor si es que hacemos nuestro huerto, como decía Luciano. Claro, y ante ese panorama también un poquito, como hemos hablado, todos los efectos más o menos de los transgénicos, de los transgénesis en el tema de la industria agroalimentaria, también hay como alternativas, ¿no? Hay salidas, hay posicionamientos en cuanto a poder dar estas otras formas de hacerle con resto, ¿no? Como el tema de la red de guardianes de semillas que nos contabas tú, no sé si nos comentas un poquito. Sí, la red es un colectivo, en realidad es una plataforma social donde se encuentran personas desde el año 2002 que la fundamos. Lo que tiene básicamente es alrededor de 100 familias que han sido reconocidas como guardianes y guardianas de semillas que están en 15 provincias del Ecuador. La red se ha expandido también a Colombia y tenemos redes hermanas que se han nutrido mucho de nuestra experiencia en 9 otros países de América Latina. Las semillas no tienen fronteras. No tienen, esas no. Nosotros ponemos. Entonces, estas familias que yo les llamo innovadores locales son gente que está trabajando a nivel de campo, creando soluciones para los problemas que tenemos desde un punto de vista ecológico en sus propias vidas. Es decir, que las cosas que ellos crean funcionan, porque si el baño abonero que quieren construir no funciona, no tienen dónde cagar, perdonen la franqueza. Entonces, a la final, después de algunos intentos, funciona perfectamente porque afecta a su vida. Lo que hacen estas familias es que reparten ese conocimiento en la gente que está alrededor de ellos. A veces docenas, a veces cientos de personas son influenciadas en el campo, en las áreas donde los guardianes viven.
Entonces es esa práctica cotidiana de alternativas de vida lo que al final nutre a la red de guardianes de semillas y se traduce en algunos trabajos que hemos hecho que se han llegado a conocer acá en la urbe. Pero yo diría que la mayor parte del trabajo que hacemos los guardianes ni siquiera llega a ser conocido más allá de nivel de campo. Sin embargo, ya que hablamos de alternativas, hay algunos que sí hemos promocionado mucho. Nuestro ejemplo más bonito, el que más repetimos, es el arroz con pato. El arroz con pato es un experimento que se hizo científico en la finca de Cenagua, cerca de Calceta, en Manabí, en el año 2012, donde se tuvo 2 campos de cultivo, el uno con una variedad híbrida de arroz y químico. O sea, sembramos con químico tal como indica la receta. Y al mismo tiempo sembramos una poza de arroz donde en vez de químico pusimos patos y peces, chambo, que es un pez delicioso, no sé si han probado, y arroz criollo. Entonces, en esta unidad productiva donde estaban los patos no se puso ningún tipo de abono ni fertilización, nada. No se hizo ningún tipo de control de plagas y se hizo poquito de hierba. Sin embargo, le ganó en un 10% en crecimiento y productividad al cultivado con químicos. Y triplicó la ganancia porque además de producir arroz produjo patos y peces. Y además de triplicar la ganancia económica, obviamente produjo más alimentos. Pues en el mismo espacio se produjeron peces, patos y arroz. Entonces así se han hecho varios experimentos que han demostrado, uno, que la agricultura orgánica es más rentable, y dos, que la agricultura orgánica, la agroecología concretamente, con un diseño permacultural, puede producir muchísimo más alimentos por unidad de producción que la agricultura convencional. Bacanzazos, súper chévere que nos puedas mostrar con ese ejemplo, además para los que quieran después aplicarlo por su parte. Promocionales y publicitarios, Radio CCR.